El próximo miércoles tenemos el segundo laboratorio. Y la temática que va a entrar es lo que hemos visto, lo que vamos hasta este día. Eso es lo que voy a evaluar. Entonces, que hemos estado viendo las disposiciones del Código de Comercio, algunas disposiciones, ¿no? Entonces, sobre eso va a ser el laboratorio del día miércoles. Así que vamos a iniciar porque ya son las 6:30 y no veo que ingresen más personas. Pero este día hay clases que acaban de aprobar un asueto remunerado para empleados públicos y privados, pero eso es para el día de viernes. Permítanme. Quizás ahí se confundieron, licenciado. No, eso no confunde a nadie. Eso no, eso es para el viernes. Pero bueno, yo voy a dar la clase. Y la evidencia que la voy a dar también la voy a subir grabada al aula virtual. Así que vamos a continuar. El último artículo que habíamos visto es el 32. Vamos a ver si hoy terminamos hasta el artículo 43 y eso es lo que va a entrar al laboratorio hasta el artículo 43 del día miércoles. Vaya, entonces vamos a ver el código, continuar viendo los artículos del Código de Comercio. Aquí creo que nos habíamos quedado. Sí, no lo habíamos concluido. En este artículo 33, en el inciso primero, me van a relacionar el artículo 106, el 192 número 2 y número 3 y el 298. 106, 192 número 2 y 3 y el 298. Eso en el inciso primero. En el inciso segundo van a relacionar el artículo 45, el 195, el 208, el 106, el 196 y el 125. Vamos a relacionar esas disposiciones legales. Quiero ver, vamos a ver. Bueno, vamos a leer el artículo 33. Hágame el favor usted, René, de leerlo. Aquí lo tiene en pantalla. Permítame, licenciado. No, no está presentando, Ah, pero ya, ahorita. permítame. Voy a presentar. Es que aquí no, sí, la verdad que no estoy presentando. Mi pantalla completa. Vaya, disculpe que no había. Vaya, permítame. Hoy sí. Hoy sí. Ahí está. Artículo 33. Los socios deben realizar las aportaciones al momento de otorgarse la escritura social o en la época y forma estipuladas en la misma. La mora de aportar autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente por la vía ejecutiva. Ningún socio puede invocar el cumplimiento de otro para no realizar su propia aportación. Ajá. El socio, inclusive el que aporta trabajo, responde de los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad por su incumplimiento. Vaya, ¿y por qué sucede esto? Sucede porque acuérdense que cuando se constituye una sociedad, las personas que constituyen esta sociedad se obligan, adquieren obligaciones, derechos y obligaciones. Entonces, una vez que han firmado la escritura de constitución y que esta escritura se ha registrado en el registro de comercio, entonces ahí ya existe un vínculo obligacional, lo que implica que
cualquiera de las partes que incumpla con el contrato de sociedad puede ser demandado por las demás partes. Vamos a ver los artículos 106, 192. Vamos a ver 106, aquí lo voy a buscar para que lo veamos. 106. Vaya, miren, el 106 establece: al constituirse la sociedad, el capital social deberá estar íntegramente suscrito. Es decir, estamos hablando que cuando se suscribe, en el caso de las sociedades anónimas, un número determinado de acciones, significa que toman ese número de acciones, pero no todo ese capital se paga en ese momento. Deberá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participación social. El pacto social, quiero ver, aquí está entrando alguien, parece, sí, vaya, entró alguien más. Vaya. Deberá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participación social. El pacto social establecerá la manera y plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital suscrito, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio, salvo que el capital social suscrito fuera superior a $100,000, en cuyo caso el plazo será de 5 años. Vaya, al menos al momento de constituirse la sociedad, establece el código, se debe efectuar el pago del 5% del capital social. Y el restante 75% se debe pagar en el plazo mínimo de 1 año, salvo que hablemos de un capital superior a $100,000. Entonces, ahí el plazo que estipula el Código de Comercio es de 5 años. Entonces, aquí, como les decía, está el capital suscrito y el capital pagado. El capital suscrito es el número de acciones o el monto que pagan, no, que toman, ¿verdad? Que toman, o que se obligan a pagar. Luego, bueno, es el 25%. Toman el 100%, pagan el 25%. El restante 75% es capital que deben de pagar en el plazo mínimo de 1 año. Bueno, máximo de 1 año. Entonces, si algún socio no cumple con su obligación, puede ser demandado por los demás socios, porque desde el momento que firmó el contrato de sociedad, se obligó, adquirió derechos y adquirió obligaciones. El pago en efectivo debe acreditarse ante el notario que autoriza la escritura social, por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, librado contra un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Para operar en el país, el notario relacionará en el instrumento los datos que identifiquen el cheque. Entonces, ese 5% mínimo es el mínimo que se puede pagar, ¿verdad? ¿Por qué se puede pagar el 100% de un solo o el 50%? Se debe efectuar el pago por medio de cheque. ¿Y por qué se pide por medio de cheque? Porque debe quedar un rastro perceptible de la operación. Y lo cual pues se contabiliza o se registra en la contabilidad de la sociedad. Y ahí queda evidencia de el pago que efectuaron los socios. Los que suscriben el contrato social responden solidariamente respecto de terceros por la parte del capital que no se pagará íntegramente en dinero efectivo y por el valor atribuido a los bienes aportados en especie. Acuérdense que no solamente se puede efectuar aportes en efectivo, sino también en especie. Esas son de las reglas que establecen. Vamos a ver el 192.
Fíjense cómo dice, artículo 192. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere. ¿Qué es lo que se requiere? Estamos en el 2 y 3, ¿verdad? Vaya, pero lo vamos a leer todo para que veamos los requisitos que exige el Código de Comercio en el caso de las sociedades anónimas. Que el capital social no sea menor de $2,000 de los Estados Unidos de América y que esté íntegramente suscrito. Que suscrito es que todos hayan tomado el número de acciones que se han comprometido a pagar, ¿verdad? Que se pague en dinero en efectivo cuando menos el 5% del valor de cada acción pagadera en numerario. El 5%, cuando menos el 5% de cada acción que se pague en numerario, ¿verdad? Que se pague en dinero en efectivo cuando menos el 5% del valor de cada acción pagadera en numerario. Que se satisfaga íntegramente el valor de cada acción cuando su pago haya de efectuarse en todo o en parte con bienes distintos del dinero. Estos son los requisitos que exige. El 106 que habíamos leído establecía también, vamos a ver, el 5%, pago mínimo del 5%. Quiere decir que el 95%, yo les había dicho que el 75%, es el 95%. Vaya, quiero ver acá, 192. Luego el 298, vamos a ver el 298. Es la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos. Entonces, tanto en la sociedad anónima como en la sociedad comandita por acciones, que son sociedades de capital, bueno, se establece que se debe pagar al menos el 5% del capital, ¿verdad? Eso establece. Y el otro 95% se debe pagar en el plazo de un año, salvo que sea superior a $100,000. En estos casos se da un plazo de 5 años. Estamos ahí, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna consulta sobre eso que acabamos de ver en el artículo 33. En el artículo, el inciso segundo, establece la mora de portar, autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente por la vía ejecutiva. Ningún socio puede invocar el cumplimiento de otro para no realizar su propia aportación. Ahí vamos a relacionar los artículos 45, 195, 208, 106, 196 y 125. Ya se los había dicho, ¿verdad? Vamos a buscar el artículo 45, que está bien cerquita, ¿verdad? Por aquí. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Hoy solo tengo 4 personas que están conectadas, ¿verdad? Vaya. Artículo 45. Los miembros que integran las sociedades de personas responden de las obligaciones sociales ilimitada y solidariamente entre ellos y la sociedad, si esta es de nombre colectivo, y por el de sus respectivos aportes y las sociedades de responsabilidad limitada. En las sociedades comanditarias simples, los socios comanditados responden en la primera de las formas indicadas en el inciso anterior y en la segunda forma los socios comanditarios. Vaya, aquí estamos hablando que en el caso de las sociedades de personas, la responsabilidad es ilimitada y solidaria entre los socios y la sociedad. Eso significa que responden con su propio patrimonio por las deudas sociales, salvo el caso de la sociedad de responsabilidad limitada.
que responden por el número, por el valor de sus aportes, siendo similar al caso de las sociedades anónimas, de las sociedades de capital, pues las anónimas y las en comandita por acciones. Y en el caso de las sociedades comanditarias simples, hay dos tipos de socios: los comanditados y los comanditarios. Los comanditados responden solidaria e ilimitadamente, y los socios comanditarios, eso lo vamos a ver más específicamente cuando veamos las sociedades de personas, específicamente las sociedades comanditarias simples. Vaya, vamos a ver el 195. Vaya, fíjense que aquí estamos en el caso de las sociedades anónimas. Estas se constituyen de dos formas. Una es por fundación simultánea, que está regulada acá en el 195, y la otra es, ya les digo, por suscripción sucesiva o pública. Uno es por fundación simultánea y el otro es por suscripción sucesiva o pública, así lo establece el 193. ¿Y qué significa eso? Cuando es por fundación simultánea, eso es que los socios, se reúne un grupo de personas, deciden constituir la sociedad, se comprometen, pagan las acciones o el monto del capital que corresponde, y luego otorgan la escritura y lo inscriben en el registro de comercio. En ese caso. Luego, en el otro caso, que es el caso típico de una sociedad anónima, en países capitalistas, pues en nuestro, básicamente las sociedades anónimas son familiares, ¿verdad? Pero en otros países, cuando es suscripción sucesiva o pública, las sociedades anónimas publican en periódicos de circulación nacional los estatutos de la sociedad y todo, y hacen llamamiento a cualquier persona interesada en formar parte de esa sociedad. Y esa es la propia naturaleza de las sociedades anónimas, que cualquier persona interesada ponen un plazo y dicen, bueno, se va a conformar esta sociedad, aquí están los estatutos, si usted tiene interés en ser accionista, debe de pagar las acciones, suscribir tantas acciones, etc. Entonces ahí hay un número indeterminado de personas que pueden constituirse como socios. Ese es el caso de la suscripción sucesiva. El artículo 193 establece: la sociedad anónima se constituirá por escritura pública que se otorgará sin más trámites cuando se efectúe por fundación simultánea, o después de llenar las formalidades establecidas por esta sección, si el capital se forma por suscripción sucesiva o pública, todo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de este código. Vaya, entonces, ¿por qué es que hago referencia a este artículo 193 y por qué lo explico? Porque en el artículo 195, que es el que estamos relacionando, habla de fundación simultánea. En los casos de fundación simultánea, las aportaciones en efectivo se harán por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia librados contra un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en el país. Estamos hablando cuando se constituye sin más trámite, que se elabora la escritura de constitución y se
se registra. En el otro caso hay que seguir un procedimiento, que lo vamos a ver en su oportunidad cuando veamos las sociedades anónimas. Vaya, ese es el 195. Vamos a ver el 208 y el 106. Vamos a ver 208. Siempre estamos en el caso de las sociedades anónimas. Artículo 208. Los actos realizados por los fundadores de una sociedad anónima no obligarán a esta si no fueren aprobados por la Junta General. Se exceptúan aquellos que fueren necesarios para la constitución de la sociedad. Normalmente los socios fundadores tienen algún tipo de privilegio en las sociedades anónimas, ¿no? Pero deben de ser aprobados por la Junta Directiva de la sociedad. Vamos a ver 106. Estamos leyendo las relaciones del artículo 33, ¿verdad? Este ya lo habíamos leído, ¿verdad? El 106. Lo acabamos de leer, que establece que se debe pagar al menos el 5% del valor del capital, ¿verdad? Y el restante, o sea, el 95%, se debe pagar en el plazo máximo de un año. Pero si es mayor a $100,000, será el plazo máximo de 5 años. Bueno, 196 y 125. Vamos a ver 196. Bueno, el caso de las sociedades anónimas. Pero es que es el 196. Quiero ver. Fíjense cómo dice este artículo. Las aportaciones en especie serán efectuadas según valúo hecho previamente por auditor autorizado, emitiendo certificación del mismo, debiendo enviar dicha certificación dentro de los 3 días hábiles siguientes de efectuado a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado. El notario autorizante de la escritura social correspondiente deberá hacer constar en la misma dicho valúo. Vaya, ¿cuál habíamos dicho que es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado? Que hoy solo yo estoy hablando, ustedes no quieren hablar. ¿Cuál es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado? ¿Están por ahí? Sí. Ajá, ¿cuál es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado? La superintendencia. ¿La superintendencia cuál? ¿Cuál superintendencia? Hay varias superintendencias. ¿Cuál de todas? La de las empresas. Sociedades y empresas mercantiles, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Esa es la superintendencia que es la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Estábamos en el 196. Bueno, acá cuando se constituye una sociedad se dan diferentes tipos de aportes. Se pueden ser aportes en efectivo, en cheque o aportes en especie. Cuando son aportes en especie debe existir un valúo de un auditor. Quizás no sea en todos los casos la persona idónea, porque yo recuerdo que alguien se acercó a mí para constituir una sociedad. Esta persona era periodista y era una sociedad relacionada con medios de comunicación. Entonces, un colega iba a hacer el valúo, pero un auditor no es especialista en cuestiones de cámaras, cámaras fotográficas y esos instrumentos
que normalmente utilizan los comunicadores, ¿verdad? Sin embargo, aquí en el 196 establece que debe ser quien va a realizar el valúo es un auditor autorizado, ¿verdad? Claro, un auditor autorizado puede hacer valúos relacionados con su actividad, ¿verdad? Pero otro tipo de cosas no tendría competencia. Es decir, aunque aquí se le dé la competencia, en todo caso debería de llamarse al perito especialista y el auditor dar el aval, ¿verdad? O manifestar, ¿verdad? Que de acuerdo a avalúo del perito especializado, tal y cual cosa, y debe enviarlo al registro de comercio. Vaya, vamos a ver el 125. Vaya, esto mismo que hemos platicado, aquí estamos en el apartado de las sociedades de responsabilidad limitada, que son sociedades de personas, se aplica también en el caso de estas sociedades, valga la redundancia. Entonces estamos en el artículo 33, ¿verdad? Vamos a buscar nuevamente por acá. Artículo 33. Vamos a leer el artículo 34. Alguien que me lo lea, por favor. Ahí lo tienen en pantalla. Yo le ayudo, Oli. Hágame el favor. Artículo 34. El nuevo socio de una sociedad responde, según la forma de esta, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión, aun cuando se modifique la razón o la denominación social. El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros. Vaya, acá ustedes pueden observar, este caso se da cuando ya la sociedad se encuentra constituida y alguien se da la apertura para comprar acciones de esta sociedad, en el caso de una sociedad anónima, porque en el caso de las sociedades de personas igual, los socios responden solidaria y limitadamente con su propio patrimonio por las deudas sociales, pero como vemos acá, aquí se aplica retroactivamente, es decir, usted adquiere acciones de una sociedad anónima y usted va a responder por el monto del valor de las acciones por las deudas ante terceros. No digamos en el caso de una sociedad de personas. Usted va a responder por las deudas que tenga la sociedad desde su origen, como que si usted estuvo presente al momento que las adquirió. Entonces aquí estamos hablando de una responsabilidad en forma retroactiva. Estamos aplicando la retroactividad hacia el pasado. El artículo 35 habla del reparto de utilidades. Creo que ya lo hemos leído en clases anteriores. Son las reglas que establece el Código de Comercio en cuanto al reparto de utilidades y pérdidas, y que en los casos en los cuales al notario se le olvidó poner esa estipulación, resulta que la misma ley establece que no va a haber nulidad en esos casos, ¿no? Lo que está establecido en el artículo 22, ¿verdad? Que es el octavo, expresión de cada socio importa en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a esto. Quiero ver, vamos a ver cuál es. Es el 10, manera de hacer distribución de utilidades y en su caso la aplicación de pérdidas entre los socios. Eso, el artículo 22 exige que debe ir esa cláusula, pero el mismo código establece que en estos casos no es necesario.
no se produce la nulidad, porque si falta una de estas cláusulas, se va a producir una nulidad absoluta. Pero en este caso, si falta la cláusula número 10, no se produce la nulidad porque se encuentra regulada en el Código de Comercio, y así lo establece el artículo 27. La omisión de los requisitos señalados en el artículo 22 produce nulidad de la escritura, a excepción de los contenidos en los ordinales 10, 11 y 12, cuya omisión dará lugar a que se apliquen las disposiciones pertinentes de este código. Eso es lo que establece, ¿no? Porque aquí están las reglas, cómo se van a distribuir las utilidades, ¿no? Entonces, en el primer romano hace referencia a la distribución de utilidades o pérdidas entre los socios capitalistas, que se va a hacer en proporción al número de acciones que posean, porque la responsabilidad en este caso de las sociedades de capitales no es ilimitada, sino que es en proporción al número de las acciones que ellos tengan en la sociedad. Luego, en el caso del socio industrial, estamos hablando que no soporta las pérdidas, y le corresponde la mitad de las ganancias, cualquiera que fuera el número de aportantes. Pero esto aplica en las sociedades de personas, en las sociedades de capital, por la misma naturaleza de las mismas, no se acepta socio industrial. Y este socio industrial no soporta las pérdidas. Al socio industrial se le establece un sueldo, un monto para que pueda cubrir sus necesidades básicas. Y luego, si hay utilidades, se deducen de las utilidades que se repartan al final del ejercicio. Pero si hay pérdidas, entonces no soporta las pérdidas y se va a gastos generales de la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que establece este artículo 35. Son los requisitos o las reglas que establece el código para el reparto de utilidades, ¿verdad? Y lo mismo establece el artículo 36, ¿verdad? Están íntimamente ligados. No produce ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más socios de la participación en las utilidades. La exclusión de las pérdidas estipuladas a favor de un socio capitalista no produce efecto contra terceros. Y aquí ya lo habíamos platicado, ¿no? ¿Se recuerdan? Que, resulta que el objeto de constituir una sociedad es obtener lucro. El objeto es las obligaciones que surgen de la constitución de la escritura social. Va a depender del tipo de sociedad y así van a ser los derechos y obligaciones. La causa de la constitución de una sociedad es participar de las utilidades que esta sociedad genere. Y entonces, cuando hablamos de causa, estamos hablando que el objetivo de participar en una sociedad es obtener lucro. Y así lo dice el artículo 17 o 18, si no más recuerdo. Vamos a ver cuál es. Creo que es el 17. El artículo 17, inciso segundo. Sociedad del ente jurídico resultante del contrato solemne celebrado entre dos más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartirse entre sí los beneficios que de ellas se produzcan. Entonces esa es la causa. Y aquí lo ratifica el 36. No producen ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno más socios de la participación en las utilidades. La exclusión de las pérdidas estipuladas a favor de un socio capitalista no produce efectos contra terceros. Puede establecerse en el pacto social que determinado socio no va a cubrir pérdidas,
no va a soportar pérdida. Pero esa es una cláusula estatutaria, no es legal, que puede estar establecida en la escritura de la sociedad, ¿no? Y el artículo 37, acá es importante mencionar que el artículo 444 actual ya no fue reformado, la última reforma que le hicieron al Código de Comercio. Y entonces acá cuando dice si hubiere pérdida del capital, deberá reintegrarse o reducirse en el caso del ordinario séptimo del artículo 444 antes del reparto o asignación de utilidades. Este artículo 444 se reformó y ya no tiene ordinal séptimo. Y lo que establece pues son las facultades que tiene el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría en cuanto a la normativa contable, normativa financiera. Y eso es lo que regula. Para la estimación de los diversos elementos del activo se observarán las reglas que dicte el Consejo Superior, el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, y en su defecto por las normas internacionales de contabilidad. En el caso que no hubiera concordancia entre las reglas anteriores y dependiendo de la naturaleza del negocio de que se trate, así como de la existencia de bolsas de valores o bolsas de productos. Actualmente tenemos en el país una bolsa de valores y una bolsa de productos. Entonces aquí lo que está estipulando esta disposición es que la normativa técnica relativa a la contabilidad es competencia del Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. Ellos son los competentes para establecer los criterios técnicos sobre la valoración de las partidas contables, o sea, de la contabilidad. Y como les decía, pues actualmente el artículo ya fue reformado y el artículo 34 quedó un poco que no se ha actualizado. Entonces, esta es una ley vigente pero no aplicable, ¿verdad? El artículo 37. Vaya, vamos a leer el artículo 38. El artículo 38. Alguien que me haga el favor de leerlo, lo vamos a poner más claro por acá para que lo puedan leer. Háganme el favor de alguien leer el artículo 38 del Código de Comercio. Ahí yo lo tengo en pantalla. Alguien que me lo lea, por favor. A ver quién lo lee. Artículo 38. El reparto de utilidades nunca podrá exceder del monto de las que realmente se hubieran obtenido, conforme al balance general y estado de pérdidas y ganancias. Los administradores que autoricen pagos en contraversión a los dispuestos en el inciso que antecede y los socios que los hubieran percibido responderá solidariamente de su devolución. La devolución podrá ser exigida por la sociedad, por los acreedores o por los socios disidentes. No obstante, se establece como caso único de excepción al inciso primero de este artículo, el de los socios industriales, en cuyo favor podrá estipularse el pago de sumas periódicas destinadas a cubrir sus necesidades alimenticias. Tales cantidades y épocas de percepción, a falta de convenio, serán fijadas
por la autoridad judicial sobre bases de equidad según la importancia de la empresa y el costo normal de la vida en la época de que se trate. Lo que perciban los socios industriales se computará a cuenta de utilidades sin que tenga obligación de reintegrarlo en los casos en que el balance no arroje beneficios o los arroje en cantidad menor de lo que hubieren percibido para sus necesidades alimenticias, y en el balance respectivo se hará traspaso de tales cantidades a la cuenta de gastos generales de la empresa. Vaya, gracias. Ya habíamos comentado, ¿verdad?, esta disposición. Bueno, les decía la vez pasada que el balance general y el estado de resultados, acá el código lo menciona como estado de pérdidas y ganancias. El código es de 1972, ¿verdad? Actualmente pues tenemos una ley de la contaduría pública y el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría es el ente técnico que regula normativa técnica sobre contabilidad y auditoría. Entonces actualmente se llama estado de resultados. El primero, el balance general, establece la situación financiera de una empresa en un periodo determinado, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y el estado de resultados establece las utilidades o pérdidas que en el mismo periodo ha obtenido una empresa. Entonces, cuando en la cuenta de patrimonio, en el balance general que está al lado del pasivo, ahí se puede observar, cualquier persona puede observar que ahí están las utilidades del ejercicio. Utilidades o pérdidas del ejercicio. Pero donde se determinan las utilidades del ejercicio es en el estado de resultados. Ahí se establecen las cuentas de gastos, de costos, y al final ahí se establecen ingresos, los ingresos, los gastos, los costos y los gastos. Entonces, los ingresos brutos menos los costos y gastos da la utilidad neta. Bueno, hasta cuando se le quitan los gastos de administración, ¿verdad? Utilidad de operación, luego se le quitan los costos, da la utilidad antes de distribución, sin haber descontado las reservas y los impuestos, ¿verdad? Y ya por último, al final se establece la utilidad neta. Eso debe ser avalado por el contador de la empresa y por un auditor externo. Así es como se determinan las utilidades del ejercicio. Entonces aquí en el código se establece responsabilidad, ¿verdad? Es decir, los administradores no pueden distribuir más utilidades de las que haya obtenido la sociedad, ¿verdad? Pero es bien difícil que eso pase porque actualmente pues las sociedades están obligadas a tener un auditor externo y el contador. Existe mucha normativa legal en materia de impuestos internos, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Tributario, la Ley de Renta, que establecen obligaciones y responsabilidades para los contadores y los auditores. Y también para las sociedades. Entonces nadie se va a poner a repartir más de lo que se obtuvo. Es bien difícil. Pero es por la época en que se constituyó o se creó el Código de Comercio. Actualmente, pues, las utilidades que se reflejan en el balance general y la forma como se obtuvieron esas utilidades según el estado de resultados, ese es el parámetro para la distribución. Ahora bien, puede suceder que al final del ejercicio la sociedad decida capitalizar esas utilidades y no repartirlas entre los socios, no distribuirlas. La capitalización significa que
las utilidades que se obtuvieron se van a invertir en la sociedad, ya sea en la adquisición de activos para mejorar el negocio u en otro tipo de inversiones. Y allí no hay distribución de utilidades. Pero cuando se distribuye utilidades, en el caso de las sociedades anónimas, va a ser en forma proporcional a la inversión que tengan. En las de capital, pues igual, será a lo que le corresponde al monto de la inversión o del capital que haya invertido. Y en el caso de los socios industriales, pues como ellos trabajan en la sociedad, en el caso de la sociedad de personas, no soportan las pérdidas, solo las utilidades. Pero si hay pérdida, se va a gastos generales de la sociedad, ¿verdad? Y no se le descuenta nada. En cambio, en el caso de las sociedades anónimas, si hay pérdidas, pues se reparten equitativamente entre los socios de acuerdo a la inversión que tenga cada quien, al número de las acciones. Luego el artículo 39 hace referencia a las reservas, ¿se recuerdan? Estábamos hablando que las reservas se constituyen para un fin determinado, la reserva legal. Y la reserva legal, bueno, está establecida en el código depende del tipo de sociedad. Las anónimas es el 7% y tienen un límite legal que no puede ser mayor a una cuarta parte el mínimo no puede ser menor a una cuarta parte del capital social, ¿verdad? Y estos se constituyen con el fin de hacerle frente a cualquier tipo de eventualidad que pueda tener la sociedad. Entonces, la reserva legal, la sociedad la debe mantener en el porcentaje establecido en la ley. Y la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, o sea, la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, que llegan a las empresas y verifican, ¿verdad? Tiene que verificar que se cumpla con el porcentaje legal de la reserva legal, valga la redundancia. Obviamente que la reserva legal quede establecida también en el balance general, en el lado del patrimonio, y también en el estado de resultados, porque para efectos tributarios la reserva legal es deducible del impuesto sobre la renta, pero en el porcentaje establecido por la ley. Fuera de ese porcentaje no es deducible. Y es una obligación de las sociedades establecer la reserva legal. Eso, ¿y cómo se calcula? De las utilidades netas. De las utilidades netas se multiplican en el caso de las sociedades anónimas por el 7%. Y eso pasa a formar parte de la sociedad anónima. Y ahí se va sumando cada ejercicio hasta llegar al límite legal establecido. Una cuarta parte del capital social en el caso de esta sociedad. Y así lo establece el artículo 39. De las utilidades netas de toda sociedad deberán separarse anualmente un porcentaje para formar la reserva legal hasta que ésta alcance una cantidad determinada, la establecida en la ley. El porcentaje y la cuantía de la reserva legal serán determinados por este código para cada clase de sociedad. Esto ya habíamos leído las disposiciones, ¿verdad? La reserva legal deberá ser restaurada en la misma forma cuando disminuya por cualquier motivo. O sea, debe mantenerse en el límite legal establecido, ¿verdad? Contra lo dispuesto en este artículo no puede invocarse estipulación o pacto contrario. Es decir, que no pueden existir cláusulas estatutarias que sean contrarios a las cláusulas legales establecidas en el Código de Comercio. Los administradores quedarán solidariamente responsables de su cumplimiento y por ello obligados a restituir en su totalidad o parte la reserva legal, si por cualquier motivo no existiere o solo la hubiera en parte, sin perjuicio del derecho que asista a los administradores para repetir en contra de quienes hubieran recibido el dinero. Para el exacto cumplimiento de este precepto se concede acción a los socios, a los acreedores o al Ministerio Público.
Como les decía en el caso de las utilidades, es bien difícil que en la actualidad se dé esta situación. ¿Por qué? Porque existen obligaciones de los comerciantes establecidas en el Código de Comercio, que es el que estamos leyendo, y también existen obligaciones fiscales que están establecidas en el Código de Comercio, en la ley de renta, en el Código Tributario, en la ley de IVA y en las demás leyes tributarias, ¿no? Entonces, y existe la obligación también de las sociedades de auditarse fiscalmente. Hay un auditor fiscal y hay un auditor externo, en los límites establecidos en la ley, porque no todas las sociedades tienen esa obligación, pero también existe responsabilidad para los contadores, ¿no? Responsabilidades legales. Entonces es bien difícil que alguien, pues, por ignorancia, digamos, ¿no?, pueda colocar en un balance general una reserva legal que es inferior al límite legal establecido. Implicaría, porque el balance general de las sociedades se deposita en el registro de comercio anualmente, y entonces ahí revisan, verifican, ¿verdad? Debe ir firmado por el representante legal, el contador, el auditor, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, es bien difícil que en la actualidad se pueda dar este tipo de responsabilidad, ¿verdad? Que por incumplimiento al límite legal establecido en la ley, ¿verdad?, en el Código de Comercio, sin perjuicio también que la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles también tiene auditores que ejercen fiscalización sobre las obligaciones de los comerciantes, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta esa situación que les estoy mencionando. Ahora vamos a ver el artículo 40. Y entonces ahí vamos a relacionar los artículos 113 y 435 del Código de Comercio. Acá en el primer inciso, 113 y 435 del Código de Comercio. Vamos a leer el artículo 40 y luego vamos a leer el 113 y el 435 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 40 del Código de Comercio. Lo vamos a poner por acá. El artículo 40. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 40. Todas las sociedades llevarán los libros siguientes. Primero, libro de actas de las juntas generales en el cual se sentarán los acuerdos adoptados en las sesiones respectivas. 2. Libro de actas de juntas directivas o de consejos de administración según la naturaleza de las sociedades y el régimen de administración adoptado o regulado por este código. 3. Libro de registro de socios o de accionistas según la naturaleza de la sociedad. 4. Libro de registros de aumentos y disminuciones de capital social cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. Ajá. Los libros serán legalizados por contadores públicos o por el registro de comercio. Estos son los libros legales. No sé si ustedes han escuchado decir los libros legales de la sociedad. Están regulados en este artículo 40, es aplicable a todas las sociedades. El libro de actas de juntas generales, el libro de actas de juntas directivas o consejos de administración, el libro de registro de accionistas o de socios, ¿verdad? Ahí se lleva un detalle de todos los accionistas o todos los socios, dependiendo de la naturaleza de la sociedad, el número de aportes que tiene de capital o el número de acciones, ¿no? Y luego, en el caso que sea de capital variable, el registro de aumentos y disminuciones de capital social. Llevan un libro también donde se va registrando el histórico de los aumentos o disminuciones. Acuérdense que en el caso de las sociedades de capital fijo, ahí pues el capital se mantiene invariable.
pero en el caso de las sociedades de capital variable pueden haber aumentos o disminuciones de capital, y estos son acuerdos de junta, de la junta directiva o de las juntas generales de las sociedades, ¿verdad?, que acuerdan aumentar o disminuir el capital, pero no puede ser inferior en el caso que se disminuya al mínimo legal establecido. O sea que en el caso de las sociedades de capital variable tenemos un mínimo de capital, un capital mínimo, y el capital variable, es decir, el máximo de capital que tienen registrado. Y entre ese mínimo y ese máximo pueden haber disminuciones. Y para aumentarlo, pues implica una reforma a la escritura de constitución para aumentar al valor superior, ¿verdad? Pero la ventaja es que tienen estas sociedades, pues, que dentro de los límites establecidos entre el mínimo y el máximo, pueden haber aumentos de capital sin necesidad de reformar la escritura. Situación que es diferente en el caso de las sociedades de capital fija, que ellos necesariamente deben de hacer una reforma a la escritura. Bueno, actualmente son los contadores públicos o el registro de comercio quien autoriza estos libros, pero esta es una parte de los libros legales que llevan las sociedades. Ya vamos a ver en el artículo 113, bueno, este 40 es aplicable a todas las sociedades. El 113 va enfocado a las sociedades de personas. Aquí estamos hablando de sociedades de responsabilidad limitada. Ellos además deben de llevar estos otros libros. Alguien que me lea el 113, por favor. Que sea otra persona. Vamos a ver quién lo lee. Vamos a ver Daniel Hernández tal vez me quiere colaborar. ¿Está por ahí, don Daniel? Sí, buenas noches. El artículo 113. Por favor. Artículo 113. La sociedad llevará un libro especial de registro de socios que permanecerá en poder del administrador, quien será responsable de su existencia, de su conservación y de las oportunas y exactas anotaciones que en él se hagan. El libro podrá ser consultado por los socios y aún por quien demuestre legítimo interés en ello y concederá. Y contendrá. Romanos 1, las generales de cada uno de los socios y su postal. Contendrá, sí. Romanos 2, el número, valor y categoría de las participaciones sociales, incluyéndose los datos del caso en materia de copropiedad y el nombre del representante común. Romanos 3, los datos relativos a la suscripción y exhibición del capital, así como el plazo que se hubiere concedido para la liquidación de la participación insoluta y las garantías otorgadas por los suscriptores respectivos. Romanos 4 dice la referencia a todo aumento y reducción de capital y el modo en que ello afecte al número y valor de las participaciones sociales. Romanos 5. Romanos 5, los datos relativos a enajenación y adquisición de cuotas sociales, gravámenes sobre los derechos que éstas confieren, sucesiones hereditarias de los socios y cualesquiera otros análogos. Romanos 6, los efectos producidos en cuanto a las participaciones sociales,
en los casos de retiro y exclusión de socios. Romanos 7. Los demás datos que conforme a la ley o a juicio del administrador o de la asamblea hayan de incluirse. Corresponde al administrador extender las certificaciones del registro a su cargo. La falta de registro de socios hará que se considere la sociedad como irregular y se le imponga la sanción que establece en el artículo 354. Bueno, la sanción que se establece, gracias, es que se debe de disolver la sociedad. Se debe tomar el acuerdo de disolución para posteriormente liquidarla. Entonces, este es otro libro que debe de llevar la sociedad de responsabilidad limitada, además de los libros que se regulan en el artículo 40 que leímos, ¿verdad? Y en el 435 del Código de Comercio se establece la obligación de llevar contabilidad formal por parte de los comerciantes, y se establecen los otros libros legales exigidos por el Código de Comercio. Fíjense qué dice el 435. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada, y cuando hablamos de comerciante individual y comerciante social. Está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. O sea, son los contadores los que, autorizan los catálogos de cuentas, los sistemas contables. Antes pues era la superintendencia de empresas mercantiles. Actualmente son los contadores, son los auditores, que son los que hacen la autorización del sistema contable, del catálogo de cuentas, etc. Los comerciantes deberán conservar en buen orden la correspondencia y demás documentos probatorios. El comerciante debe llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario mayor y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Vaya, aquí cuando dice o por la ley, ¿cuáles son los libros que deben de llevar los comerciantes? Además de los establecidos en el artículo 40, en el caso de todas las sociedades, ¿verdad? Porque los del artículo 40 son para los comerciantes sociales. Los del artículo 113 además se suman en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Pero estos libros que está haciendo referencia el artículo 435 del Código de Comercio son los libros de contabilidad y son obligatorios los estados financieros, diario mayor y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. El diario puede ser uno solo o puede ser un libro diario y otro libro mayor. Y además están los libros auxiliares, ¿verdad? Siempre hay libros auxiliares en las empresas, que tienen el registro de las operaciones en forma más detallada. Todo eso es aprobado por los contadores. El sistema contable. Pero además, dice, fíjense, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Aquí, cuando habla por la ley, ¿qué otros libros ustedes creen que exige el Código de Comercio o la ley? ¿Qué otros libros han escuchado ustedes que llevan los comerciantes? Porque aquí estamos hablando, en caso de la contabilidad, que es una obligación de los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Libro de estados financieros, libro diario,
libro mayor o diario mayor uno solo, los libros auxiliares y los determinados por la ley. ¿Qué otros libros ustedes han escuchado que están obligados a llevar libros de contabilidad? Los comerciantes. Yo les consulto. A ver. Dicen los libros de contabilidad. Dentro de los libros de contabilidad. Ajá. Daniel. No he escuchado de otros libros. Solamente los libros contables que sigue la ley. Ajá, ¿y cuáles son los que exige la ley? Ahí lo que estaba mencionando usted, el libro de estado financiero, Ajá. libro de estado Diario de mayor. pérdida y ganancia, No, libro diario mayor. diario Vaya. mayor, el debe y haber. Vaya, alguien que haya escuchado si existen otros libros legales de contabilidad que forman parte de la contabilidad, además del libro de estados financieros, el diario, el mayor y los registros auxiliares. Consulto. René, No, licenciado. Adriana, Adriana. Dígame, Lee. Ajá, no estaba por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero tenía lejos el teléfono. Vaya, ¿qué otros libros legales de contabilidad, además del libro de estados financieros, diario mayor, los libros auxiliares, usted conoce? Ajá. María La Concepción. verdad desconozco, Lee. Desconozco. Vaya, miren, los otros son los libros que exige el Código Tributario. El Código Tributario exige los libros de IVAs. ¿Han escuchado los libros de IVA? El libro de compras, el libro de ventas a consumidor final y el libro de ventas a contribuyentes. Esos son libros que también forman parte de la contabilidad legal de los comerciantes. Y eso se los voy a preguntar, por supuesto. Entonces, también el Código Tributario exige libros especiales que deben de llevar determinados contribuyentes. Por ejemplo, los ganaderos, los que se dedican a la agricultura, etc. Entonces, esos son libros también legales de contabilidad. Entonces, cuando dice aquí el artículo 435, inciso tercero, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley, hace referencia a aquellos libros que exige la ley. En caso, aquí estamos hablando de las leyes tributarias, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los libros del impuesto IVA, el libro de compras, libro de ventas a consumidor final, libro de ventas a contribuyente y los demás registros especiales que exige el Código Tributario. Entonces luego establece el último inciso: los comerciantes podrán llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en el libro diario en forma resumida, y también podrán hacer uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones contables. Todo lo anterior lo hará del conocimiento de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Y aquí es cuando les autorizan los sistemas contables. Hay comerciantes que llevan sistemas electrónicos, registro electrónico, pero aquí debe tener la autorización de la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles y del Ministerio de Hacienda. Vaya, hoy quiero ver. Estamos aquí en el artículo 40.
Artículo 40. Artículo 40. Estábamos hablando de los libros legales, ¿verdad?, que exige el Código de Comercio a las sociedades y a los comerciantes en general, ¿verdad?, los libros de contabilidad. Ahora vamos a leer los últimos dos artículos hasta el artículo 43. Va a entrar en el laboratorio que les voy a hacer el día miércoles. Vamos a hacer el laboratorio el día miércoles. Ya no lo íbamos a hacer, ya no lo estoy utilizando el criterio de hacerlo el último lunes, porque el problema que se me da es que tengo que registrar las notas y puchica, ya el mismo día básicamente que se hace el examen, tengo que registrar las notas. Entonces por eso hoy los voy a hacer los miércoles mejor, que ahí me da tiempo a mí. Vaya, vamos a leer el artículo 42 y luego el artículo 43. Vamos a hacer, ambos están relacionados y vamos a comentar sobre estas dos disposiciones. Vaya, alguien que me lea el 42 y otra persona que me lea el 43, por favor. Yo he leído el 42. Vaya, por favor. Bueno. El artículo 42. El Estado, los municipios y en general cualesquiera instituciones públicas pueden ejercer actividades comerciales. Las últimas pueden crearse con objeto y formas mercantiles como medios para realizar las finalidades que les correspondan. Vale, gracias. El 43, ¿quién lo lee? Artículo 43. Son sociedades de economía mixta aquellas que, teniendo forma anónima, están constituidas por el Estado, el municipio, las instituciones oficiales autónomas, otras sociedades de economía mixta o las instituciones de interés público, en concurrencia con particulares. Son instituciones de interés público aquellas sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones creadas por iniciativa privada a las que, por ejercer funciones de interés general, se les reconoce aquella calidad por una ley especial. Las sociedades de economía mixta y las instituciones de interés público no son comerciantes sociales, pero les serán aplicables las disposiciones de este código en cuanto a los actos mercantiles que realicen. Vaya, muchas gracias. Como podrán observar, tanto en el artículo 42 como en el 43, se establece que el Estado también, por medio de instituciones públicas, puede realizar actividades comerciales. De hecho, lo hace. Y pueden realizar actos de comercio. Y así tenemos varias empresas públicas. Denme ustedes un ejemplo de una empresa pública del Estado que realice actos de comercio. ¿Alguna sociedad del Estado en la cual realice actos de comercio que ustedes conozcan? A ver. ¿No conocen ninguna? Es bien difícil que no conozcan una empresa. O el caso de las municipalidades también, ¿verdad? Las municipalidades. Por ejemplo, el caso de la INE. La INE es una empresa mercantil en la cual tiene participación el Estado por medio de CEL. CEL es otra empresa que realiza actos de comercio, presta servicios de energía eléctrica. Entonces, estas son empresas del Estado en el cual el Estado tiene alguna participación social, es decir, el Estado tiene acciones
y realizan actos mercantiles. Y aquí surge el concepto de sociedades de economía mixta. Fíjense que dice aquellas que teniendo forma anónima están constituidas por el Estado, el municipio, las instituciones oficiales autónomas, otras sociedades de economía mixta o las instituciones de interés público en concurrencia con particulares. Aquí estamos hablando de constitución de sociedades en las cuales el Estado participa junto con particulares en esos negocios. Constituye una sociedad para dedicarse a actividades mercantiles. La última sociedad de economía mixta que yo recuerdo, no sé en la actualidad si hay, ¿verdad? Está constituida por las municipalidades. Era aquel negocio de capital venezolano, ¿cómo es que se llamaba? No sé si recuerdan ustedes. Alba Petróleos, cabal, Alba Petróleos. Esa era una sociedad de economía mixta, que actualmente pues yo creo que se fue a la quiebra. Ese era un ejemplo. Y estas sociedades de economía mixta se rigen por una ley especial. Yo la vamos a buscar acá. Acá la tengo yo. Vamos a buscar. Vamos a ver. Para que más o menos veamos, ¿verdad? Vamos a ver. Se llama la ley, es el decreto 2336. Es un decreto bastante, pues, fíjense que es de 1957 y está vigente esta ley. 1957. Fue publicado en el Diario Oficial 174 de fecha 4 de marzo del 57. Esta ley regula lo que son las sociedades por acciones de economía mixta. Estas sociedades, el Estado tiene participación junto con los particulares. Cuando hablamos de Estado, hablamos del Estado gobierno central, hablamos de las municipalidades que tienen autonomía en lo económico y en lo financiero, ¿verdad? Hablamos también de instituciones oficiales autónomas como CEL, como ANDA, como el Seguro Social, ¿verdad? Y fíjense qué dice el artículo 1 de esta ley. Esta ley se la voy a subir ahí al aula virtual, ¿verdad? Se denominan sociedades por acciones de economía mixta las anónimas, fíjense, son anónimas, son sociedades anónimas, en que participen el Estado, municipio o las instituciones oficiales autónomas en concurrencia con particulares cuyo objeto sea la explotación o la prestación de un servicio público. Tales empresas se regirán de conformidad con esta ley cuando a su formación haya concurrido alguna de las corporaciones indicadas. Luego dice el artículo 2, el Estado, municipio o entidad oficial autónoma participantes en la sociedad tendrán siempre el derecho de acreditar un director ante el Consejo de Administración o Junta Directiva de la sociedad, o sea, van a tener representación, ¿verdad?, en el gobierno de la sociedad. La designación de tal director se hará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que norman la Constitución, organización y funcionamiento de la persona jurídica de que se trate y tendrá validez legal aunque recayere en persona que no sea propietaria de acciones de la compañía. Luego el artículo 3 habla de las acciones representativas del capital de este tipo de sociedades. Bueno, el Estado va a tener participación en las acciones y va a poder participar de las utilidades, ¿verdad? Acuérdense que las sociedades se constituyen con el objeto de lucro. Bueno, la ley es pequeña, solo tiene 11 artículos, 10 artículos, digamos. Y esta ley es la que rige las sociedades de economía mixta. Y fíjense que dice que estas no son comerciantes sociales, a pesar de que son sociedades mercantiles, y
le son aplicables las disposiciones del código en cuanto a los actos mercantiles, o sea que realizan actos mercantiles, pero la ley no los considera como comerciantes sociales. Luego, en el inciso segundo del artículo 43, habla de las instituciones de interés públicas. Son instituciones de interés público aquellas sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones creadas por iniciativa privada a las que, por ejercer funciones de interés general, se les reconoce aquella calidad por una ley especial. ¿Saben ustedes a qué tipo de personas jurídicas se refiere este inciso segundo? Pregunto, ¿a qué tipo de entes jurídicos hace referencia el inciso segundo del artículo 43 del Código de Comercio? A ver. A las fundaciones, A las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que se rigen por la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, conocidas comúnmente como las ONGs, que son autorizadas por el Ministerio de Gobernación, que al igual que las sociedades anónimas se constituyen por escritura pública y que también tienen algún tipo de participación en la sociedad, ¿verdad? Hay diferentes ONGs que se dedican a diferentes actividades. Cuando realizan actos de comercio, es decir, no se consideran comerciantes, pero algunas de estas ONG venden productos, hacen una serie de actividades, ¿verdad? Entonces realizan actos de comercio. Y estas instituciones también pueden formar parte de una sociedad de economía mixta, ¿verdad? Entonces a esa se refiere, aquellas que están reguladas por la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y que son autorizadas por el Ministerio de Gobernación. Esa ley regula dos tipos de entes jurídicos, lo que son las ONGs y las fundaciones. Las fundaciones generalmente se constituyen sin fines de lucro. Por ejemplo, las iglesias, ¿verdad? Las iglesias y otro tipo de entes, bueno, eso sin fines de lucro, en el caso de las iglesias no están así, ¿verdad? Pero digamos que es sin fines de lucro. Entonces, a esas hace referencia el Código de Comercio. El artículo 42 y 43 hace referencia a aquellas empresas públicas que son del Estado, que se constituyen como sociedades de economía mixta. Y también empresas públicas que no son sociedades de economía mixta, por ejemplo, la CEL, ¿verdad? O la Lotería Nacional de Beneficencia, es una empresa del Estado. Entonces, y hay otras que sí hay participación de particulares y del Estado, por ejemplo, la INE, ¿verdad? Y las municipalidades también pueden constituir sociedades de economía mixta. El último era Alba Petróleos, que les dije yo, que se fue a la quiebra, creo yo. Entonces, a este tipo de sociedades o entes jurídicos hace referencia a los artículos 42 y 43 y a las ONGs y a las fundaciones. Bueno, entonces, reiterando, al inicio de la clase yo les decía que el próximo miércoles tenemos el segundo laboratorio. Lo voy a hacer el miércoles. Y va a entrar hasta el artículo 43, este artículo que hemos visto. Eso va a entrar en el laboratorio, esas clases, ¿no? Y prepárense para este laboratorio, que lo vamos a hacer el día miércoles. Es el segundo laboratorio. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, algún comentario relativo a la fecha de laboratorio. Acuérdense que cuando se hace laboratorio siempre se da la clase.
no se suspende la clase. Solo se suspende la clase, bueno, es una disposición de la universidad, ¿verdad? Cuando hay parcial, ¿verdad? En la semana de parciales. Pero hoy, en el caso del laboratorio, se hace después de la clase. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario sobre lo que hemos platicado, o todo está claro y el miércoles hay laboratorio, el lunes hay clase normal, ¿no? De acuerdo, Lic. Vaya, o podemos hacer el laboratorio el lunes y el miércoles la clase normal para no interrumpir también. No sé qué dicen. De aquí al lunes les queda tiempo para estudiar. Está bien para el miércoles, licenciado. Va, para el miércoles entonces. ¿Qué dicen los demás? Sí, Está Lic, bien. el miércoles está bien. Vaya, pues, vaya, excelente. Entonces, gracias por su atención. Muchas Pasen gracias. una feliz noche, un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes en clase normal y el miércoles vamos a tener el laboratorio. Lic, solo De una acuerdo, consulta. Lic. Ajá. ¿De qué clase vendría el laboratorio? ¿Desde qué clase? Desde que hemos estado viendo los artículos, no recuerdo, hasta el artículo 43 del Código de Comercio. Estamos hablando de las clases posteriores a las diapositivas. Ok, Donde Lic. donde ya solo comenzamos a ver los artículos hasta esta clase. Porque Ok, las clases de la diapositiva salieron en el parcial, ¿verdad? Bueno, entonces gracias, feliz noche, feliz fin de semana y el viernes hay asueto, dice, remunerado incluso para los empleados privados. Así que, bueno, que lo disfrute. Gracias a todos. Buenas noches, Muchas licenciado. gracias, licenciado.